Hola amigos, hola amigas, bienvenidos a Prehistoriator. Yo soy Sergio, como algunos ya conocéis, y para los que no me conozcáis, os invito a ver el primer vídeo de esta serie que estoy realizando, en el que, bueno, te hacemos una pequeña introducción y una presentación somera. Este es el segundo vídeo sobre esta serie que va sobre prehistoria. Pero me veía en la obligación de hacer este vídeo, de tratar estos temas, porque creo que sientan un poco las bases, hay sobre todo uno, el tema de la evolución, va a sentar un poco las bases eh, para que entendamos mejor todos aquellos procesos que luego explicaremos y todas aquellas transformaciones que se dan en los primeros homínidos y en el género Homo sucesivamente. Así que bienvenidos al segundo vídeo, creación de la Tierra y evolución. Ahora seguimos. Bien, sobre la formación del planeta Tierra, no soy ningún experto, ya os lo digo ahora, os lo avanzo. Pero creía, bueno, necesario que hiciera, aunque fuera una explicación rápida, va a ser una explicación rápida porque, bueno, evidentemente ya veis que no soy un experto y podéis encontrar mucha información muy buena en internet y en las bibliotecas, por supuestamente. El planeta Tierra, el planeta que habitamos, se creó hace alrededor de unos 4.460 millones de años, que no es poco, y se formó como un conglomerado de roca y polvo que se fue uniendo por la fuerza de la gravedad al orbitar alrededor de la estrella a la que llamamos Sol. La presión de esta unión de la gravedad produjo que en el centro se fundiera la roca y en el exterior se fuera enfriando hasta formar lo que conocemos como una corteza, creando las primeras placas tectónicas y los primeros continentes. Así pues, en este clima tan agradable, después de unos 600 millones de años, se data lo que llamamos la vida. Surge la vida en el planeta Tierra. Vida, según la definición biológica, tiene que haber un organismo que tenga reproducción y que tenga metabolismo. Esto es lo que los científicos y los biólogos entienden como vida, y esto ocurrió pues unos 600 millones de años después de la creación del planeta. Y su berenjenal gordo, vais a ver. El vestigio de vida más antiguo del que tenemos registro es el fósil de una bacteria, Eobacterium isolatum, la bacteria solitaria del alba. Este fósil de esta bacteria se localiza en Sudáfrica. Estamos hablando de un ser procariota, como todas las bacterias del planeta, y marca, para nosotros, es el ser vivo que ha existido más antiguo del que tenemos conocimiento. Pero bueno, si bien ahora mismo no hay quórum en una explicación de cómo surge la vida en el planeta Tierra, sí que hay, como para todo, diferentes modelos explicativos. Bueno, para todo no, hay cosas que se saben 100%, pero para esto hay diferentes modelos explicativos que han servido eso para intentar explicar cómo surgió la vida en nuestro planeta. Surgiendo de aquí, no historias raras, ya sabéis. En primer lugar, tenemos la panspermia. Bien, la panspermia es un modelo, es una
no diré una teoría, pero una hipótesis, que dice, que explica que la vida ya existe en el universo, ya existía en el universo cuando se formó el planeta Tierra y viaja a través del cosmos en los cometas que tienen hielo. Ya sabéis que el agua y la vida siempre han ido guay. Y el hecho este de que viajen, pues bueno, van habiendo colisiones cósmicas en diferentes momentos del tiempo que han producido en los sitios, en los planetas donde puede desarrollarse esta vida, que tienen las condiciones necesarias para desarrollar esta vida, pues se ha desarrollado, donde han caído estos restos orgánicos, estas cadenas de ADN, no sé cómo explicarlo bien, no soy un experto, ya me entendéis, allí donde han caído, que ha habido las condiciones necesarias, pues esta vida ha medrado. Luego está también la hipótesis del ARN, el ácido ribonucleico. Esta hipótesis habla de que el ARN se formó como una molécula primordial que luego dio paso al ADN. Bueno, a mí no me convenció mucho. En tercer lugar tenemos la hipótesis, la teoría de lo que se llama los principios simples, que sugiere que moléculas más simples que el ARN se combinaban dentro de los llamados ciclos de reacción. Luego tenemos la abiogénesis, que nos habla de una célula primaria primitiva surgida de la combinación de diferentes aminoácidos y diferentes moléculas. Luego, finalmente, tenemos, yo creo que la más elaborada, que es la hipótesis de lo que se le llama el caldo primigenio, el caldo primitivo, que no es más que, bueno, unas condiciones que había en la Tierra de salinidad, de acidez, de alcalinidad, etcétera, etcétera, que llevaron a que ciertas cadenas de aminoácidos y de proteínas, etcétera, se combinaran de tal manera que dieran surgimiento a la vida. Bien, esta hipótesis es la única que se ha experimentado. Se hizo un experimento hace unos años que luego se demostró que no había sido del todo correcto, básicamente porque se demostró que las condiciones en las que se hizo el experimento no se correspondían con las condiciones que había en la Tierra en el momento que creemos que surgió la vida. Pero bien, para mí es la más interesante. ¿Por qué? Porque en su momento demostró que al menos en esas condiciones experimentales fue posible que surgiera la vida. Y de hecho es interesantísimo porque si os fijáis es la que pone de relieve que la vida se puede crear a partir de ciertas condiciones que se den en un ecosistema, en cualquier parte del universo. Puede surgir. Y eso es importantísimo. Os he explicado así de manera rapidita las principales teorías de cómo surgió la vida en el planeta Tierra. Vamos a dar paso ahora a otra cosita, porque lo que quiero explicaros ahora es cómo esas cadenas de proteínas, de aminoácidos, de ARN, de ADN y de células que fueron surgiendo, evidentemente, acabaron hablándoos, acabaron siendo lo que somos y siendo, bueno, teniendo esta diversidad tan inmensa que tenemos ahora mismo en nuestro planeta. La evolución. Si habéis visto el primer vídeo, sabéis que me gusta hacer una pequeña introducción a modo, básicamente también de reconocimiento de aquellas primeras personas
que pensaron sobre estas cosas, sobre las condiciones de la naturaleza, cómo se daban, por qué se daban, intentaron dar sus explicaciones con sus medios y eso tiene un valor inmenso. Tiene un valor inmenso porque caminamos a hombros de gigantes, me gusta mucho esa expresión, y esta gente sentaron las bases para que otros, con métodos ya más científicos, pudieran explicar pues cómo funciona la naturaleza. Y eso tiene mucho valor, así que vamos a hacer una pequeñita introducción de los primeros estudiosos de la evolución, por decirlo así. Una vez más, son los griegos los primeros, de los que tenemos constancia, claro, esto va por texto escrito, aquí no hay otra historia, pero seguro que hubo otra gente que pensó cosas antes. Los primeros que pensaron y los primeros que escribieron sobre este tema. Así pues, en los textos de Anaximandro encontramos las primeras líneas que nos hablan de que la vida surgió del agua y no iba mal encaminado este hombre. Poco después, Empédocles, en el siglo V a.C., escribe que los animales no tienen origen celestial. Ya lo dice este hombre hace mucho tiempo, ya lo dijo. Sino que se adaptaban a los cambios que les daba la vida. Y finalmente, de estos estudiosos griegos, Aristóteles mezcla un poco mito con observación y escribe un libro que se llama Historia Animalium, en el que habla de estos temas. Saliéndonos un poco del eurocentrismo, Xuanzhi, en el siglo IV a.C., también dice que los animales tienen el poder, él dice el poder, de adaptarse a los cambios que se producen en su entorno ecológico. También autores musulmanes como Al-Yasir y Nasir al-Din al-Tusi habla de esta evolución biológica. Pero es a partir del siglo XVIII cuando se realizan las primeras observaciones científicas de verdad. Y con mucha resistencia, tenemos que decir, porque las tesis religiosas de que el mundo tenía unos 4.000 años y de que todas las especies habían permanecido desde entonces inalterables tal y como Dios las creó, pues en fin, estaba muy extendida. La gente no entendía otra cosa. Evidentemente nadie había dado otra explicación, o los que he comentado anteriormente que la intentaron dar, pues claro, no se les hizo caso tampoco. Sí, así va. Y con la Iglesia hemos topado. Pero lo sacaron adelante. Así pues que una vez, una pinceladita rápida de estos primeros pioneros, ¿no? que intentaron explicar este berenjenal de la evolución, debo deciros que la evolución tiene una base ecológica. Las formas de vida, el espacio físico que ocupan y las interrelaciones entre ambos son la base ecológica de lo que llamamos evolución. Según Alfred Russel Wallace, el entorno ecológico define totalmente la deriva evolutiva de las especies. Las fronteras geográficas para él delimitan los espacios de cada especie y sus cambios durante el tiempo. Este hombre propuso lo que hoy llamamos la línea Wallace, que es básicamente eso, diferenciar entornos geográficos con diferentes especies y en diferentes momentos. Buscad un poquito
que es muy interesante, la teoría de Wallace. Y una vez que sabemos que hay diferentes entornos de evolución, podemos entender mejor las diferentes teorías que explican dicha evolución. En concreto, os voy a hablar de tres: Lamarck, Charles Darwin y la síntesis moderna de la evolución. Jean-Baptiste Lamarck vivió entre 1744 y 1829, hace unos añicos ya. Fue el primero que llamó biología a la ciencia de los seres vivos y fue paleontólogo de especies invertebradas. O sea, un crack el tío, era un crack. Aparte de estos y otros logros, Jean-Baptiste Lamarck, si me excusan los nombrados anteriormente, griegos, asiáticos y musulmanes, fue el primero que intentó dar una explicación biológica a la evolución. Él se basaba en que había unas especies que habían sido creadas por Dios, que poco a poco, durante el transcurso del tiempo, se habían ido adaptando a los diferentes cambios climáticos. Y además decía que estos cambios eran hereditarios. Y formuló dos leyes con respecto a la evolución de las especies. Primera ley de adaptación: los órganos que se utilizan se transforman y se desarrollan. Los que no se utilizan quedan como órganos vestigiales. Y segunda ley, la ley de la herencia, que dice que las transformaciones en esos órganos, las transformaciones que surgen o los atrofiamientos de dichos órganos son hereditarios. La descendencia los hereda. Es una teoría sencilla esta de Lamarck. Viene a decir que el uso hacia el órgano, ¿bien? Y lo que no se usa desaparece. Hoy en día la epigenética va un poquito por este camino también, pero sabemos que gran parte de los postulados de Lamarck no eran correctos. Ahora os voy a hablar un poco de Charles Darwin, un naturalista inglés nacido en 1802 y que murió en 1882. Os invito a que investiguéis un poco y leáis sobre su vida, porque tuvo una vida muy interesante este hombre. De hecho, es uno de los científicos más importantes de la historia. Vale la pena saber sobre él. Darwin postuló que todas las especies del planeta, todas, proceden de un antepasado común. Todas, ¿eh? Y que éstas se modificaron y evolucionaron por lo que él denomina la selección natural. Estas son, así a lo burdo, las dos conclusiones a las que llega en su libro El origen de las especies, libraco. ¿Y cómo creía Darwin que funcionaba toda esta movida de la evolución? Pues vamos a ver. Darwin pensaba que la evolución de la especie dependía del entorno en el que vivía y de cómo influía éste en la capacidad de reproducción de dicha especie. A grandes trazos, ¿vale? Os lo explico a grandes trazos. Observa que hay rasgos físicos en las especies que hacen que se adapten mejor al entorno en el que viven. Además, también observa que las especies generan más individuos de los que el medio ambiente puede absorber, por decirlo así, de los que puede soportar. Y concluye que, 1, hay una población de individuos que tiene ciertos rasgos que hacen que se puedan reproducir más, por tanto estos individuos dejan más descendencia. Y 2, que estos rasgos que hacen que ciertos individuos se reproduzcan más, evidentemente con el paso del tiempo se hacen comunes, porque se reproducen tanto que, bueno, que al final casi toda la población los tiene. Y así pues, en tercer lugar, esa población al final pues acaba adaptada a su entorno tan plácidamente.
Voy a intentar resumir. Las especies se modifican presionadas por el entorno. Esto es así porque el entorno es cambiante y obliga a las especies a adaptarse. Y se adaptan porque tienen ciertos rasgos que favorecen esa adaptación. Estos rasgos que favorecen la adaptación son hereditarios, se transmiten a generaciones posteriores, lo cual los hace comunes. Y finalmente los individuos que no tienen esos rasgos desaparecen. Esto es lo que llamamos la selección natural. Y si crees que esto ha sido bueno, queda chicha de la buena, porque Darwin era un crack. Darwin puso la piedra más ciclópea, todo lo gordo de la explicación de la evolución lo puso Darwin. Y hubo quien intentó rebatirle, por supuesto, y no estoy hablando, ya me entendéis, ya sabéis, ¿de qué? De eso... es que Dios hizo no sé qué... No estoy hablando de esos. Gente que intentó rebatirle científicamente. ¿Os podéis creer que hoy en día la explicación más generalizada sobre la vida en el planeta y sobre la evolución sigue siendo el creacionismo? Con lo que hemos estudiado, con lo que sabemos, con lo que nos hemos esforzado por explicar, así va todavía. Pero hoy en día sabemos que la teoría de Darwin no explica completamente la evolución en sí. De hecho, al propio Darwin se le escapó que la dinámica de la selección natural, al modificar a las especies, a su vez hace que las especies modifiquen el entorno. Pura dialéctica. Y en el siglo XX, pues, empezamos a conocer la genética. Pastelón. No os voy a explicar, no os voy a hacer un vídeo sobre genética. Primero, no soy ningún experto. Y segundo, investigar, ya os lo he dicho antes, hostia, leer y mirar cositas en internet, yo que sé, hacer algo. Un poquito. Siempre está bien, oye. No quiero echaros una reprimenda ahora. Pero gracias a Francis Crick sabemos hoy en día que el ADN tiene forma de doble hélice, que se encuentra en el núcleo de las células y que cada persona, cada individuo, el de cada individuo es diferente. La nuestra, que es una reproducción sexual, conlleva que parte del ADN de cada uno de los individuos que intervienen se recombine, creando el ADN del nuevo individuo que surgirá. Así pues, este nuevo individuo hereda los rasgos propios de la especie, que son la gran mayoría, y luego parte de los rasgos de los progenitores, evidentemente. Esto refuerza claramente las tesis de Charles Darwin, pero hoy en día sabemos que la presión ambiental también modifica el ADN, con lo cual Lamarck no iba tan desencaminado. Es un berenjenal gordísimo el tema este. Si esto no era suficientemente complicado, en 1900 Hugo de Vries introduce el concepto de mutación. ¿Lo ves, no? Con este concepto pretendía explicar cambios súbitos que se daban en ciertos individuos de las especies. De Vries fue uno de los que contradijo a Charles Darwin, sobre todo en lo que se refiere al proceso largo y tedioso de herencia genética y de esos cambios que se producen lentamente que explicaba Charles Darwin. En definitiva, lo que creó fue un modelo teórico basado en los cambios evolutivos por mutación, lo que durante principios del siglo XX produjo lo que llamamos, y no es coña, el eclipse del darwinismo.
Hoy lo que sabemos es que las mutaciones son cambios que se producen en los genes durante la reproducción de los individuos. O sea, en el momento de la recombinación del ADN paterno y materno, se pueden producir ciertos cambios que producen mutaciones. Algunas de ellas muy importantes y otras que pasan totalmente desapercibidas. Pero bueno, si os informáis sobre ello, veréis que es un tema muy sustancioso, pero claro, aquí no podemos reproducirlo enteramente, entenderlo. Rebobinando un poco. Conocemos la teoría de la evolución darwinista basada en la selección natural. La conocemos, si la habéis estudiado en el cole, las leyes de la herencia de Mendel. Conocemos esta última que os he explicado de Bries, de la mutación. Y conocemos la genética moderna. ¿Y esto qué pasa? ¿Se solapa uno a otro? ¿Se contradicen? Pues actualmente sabemos que más bien no. Son complementarias. Y vamos a explicar por qué. Durante la reproducción se produce una recombinación genómica y genética que combina el ADN de los individuos predecesores, en nuestro caso del padre y de la madre. En esta recombinación genética se pueden dar mutaciones y cambios que varíen en gran medida ciertos rasgos de los individuos o del individuo que van a nacer. Y a su vez, si estos cambios son determinantes en la supervivencia del individuo o favorecen su reproducción, es muy probable que permanezcan y se mantengan. Por tanto, que se hereden a la siguiente generación y a la otra y a la otra y a la otra. De tal manera que finalmente esos rasgos se conviertan en algo normal en las poblaciones futuras. En fin, es un tema gordo. Es un tema gordo, yo lo reconozco, pero es que aún hay más, no os lo perdáis, porque actualmente conocemos nueva información. La deriva genética, que es la evolución de una especie dentro de un ámbito geográfico aislado. La genética de poblaciones, que se refiere a una población que, aún no estando aislada geográficamente, se ha reproducido solo entre ella. Otros conceptos que son los que dan lugar a la teoría de Weismann sobre el fenotipo y el genotipo. La teoría del equilibrio puntuado de Gould y Eldredge, en la que se relacionan periodos de estabilidad, sin variedad, sin variaciones, planos, con episodios puntuales de evolución rápida, de cambios bastante más súbitos de lo que viene a ser normal. Y la teoría neutralista del japonés Moto Kimura, que viene a decir que, básicamente que la deriva genética tiene más importancia en la evolución que la selección natural. En fin, a grandes rasgos, estas son las explicaciones que se han venido dando sobre la evolución de las especies. Es un lío bastante gordo. Yo os he dado unas cuantas pinceladas para que busquéis, os informéis y sepáis por dónde tirar más o menos, pero no quiero sentar cátedra, no voy a sentar cátedra, evidentemente. Informaos, leed y a ver qué encontráis por ahí. Cosas muy interesantes, la verdad. Además era un tema que quería tocar porque va a ser un poco la base de lo que es gran parte de los vídeos que vamos a hacer, porque estaremos hablando de periodos de entre los 7 millones de años hasta el Neolítico, o sea, los 8.000, 5.000 antes de nuestra era, así que era importante conocer las bases científicas que sientan todos los cambios
en las poblaciones que acaban derivando en nuestra especie. Así que aquí acaba el segundo capítulo. No os olvidéis de suscribiros si os ha gustado. Si no os ha gustado, suscribiros también. Si queréis criticarme también, dejar comentarios en la caja de comentarios. En fin, todo eso que ya sabéis que tenéis que hacer cuando os gusta un canal de YouTube. Y no olvidéis que próximamente habrá un nuevo capítulo de Prehistoriator. Os espero.